Muy pero muy buenos días y bienvenidos a Fuego Lento. Hoy tenemos un programón, señores. Va a estar acá con nosotros charlando de todo un poco la senadora Esperanza Martínez, también candidata dentro de la concertación por Frente Iguazú, candidata a Senado de la República para las próximas elecciones. Así que vamos a estar hablando de todo un poco, educación, salud, que es su gran fuerte, la parte de la salud. Así que estaremos hablando todo un poquito con ella. Quiero agradecer principalmente a la gente que hace que este rostro se vea cada vez más lindo. Por ejemplo, a la gente de Barbas, que está ahí por Julio Correa, entre Molas López y Trinidad, ahí a 2 cuadras más o menos de Molas López. Está la gente de Barbas, que acá abajo te aparece el cartelito del Instagram. Principalmente a Kevin, que me hace el pelo, me hace la barba, me deja totalmente impecable. Y también quiero agradecer a Juanma de London Beauty, que vendría a hacerme todo el maquillaje para dejar este rostro como una muñeca de cera. Así que muchísimas gracias a los muchachos por aportar en este cuerpo el peinado y el maquillaje. Así que en minutos, señores, en minutos tendremos aquí en esta mesa a Esperanza Martínez. Estimados amigos, aquí estamos en esta gran mesa del día de hoy con la senadora Esperanza Martínez. Le queremos dar la bienvenida. Buenos días, Esperanza, ¿cómo le va? Buenos días, Ale, un placer realmente estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por estar. Esperanza, bueno, se viene unos escollos bastante importantes. Se viene, el futuro presidente del Paraguay. Se viene para formar todo lo que tiene que ver con la Cámara de Senadores y Diputados. Usted va como candidata a senadora por la concertación. ¿Cómo ve la concertación hoy? Yo creo que con el Partido Colorado. Mira, dos cositas. La primera, yo soy candidata a senadora por el Frente Iguazú. Por el Frente Iguazú. La concertación en este momento se convierte en la aglutinación política más grande de la historia democrática del Paraguay. Más allá de los dimes y diretes, es la primera vez que 19 partidos y movimientos, entre ellos la segunda fuerza más importante de la mesa política y de la oposición, el Partido Liberal, el Partido Liberal, integra con otras 18 fuerzas que han firmado el acuerdo político en la justicia electoral. A eso se suman otras 17 organizaciones que no están inscriptas, pero que son movimientos sociales, políticos, que forman parte. De modo que el desafío es llegar en una unidad política con una hoja de ruta clara, que pongamos 5, 6, 7 aspectos de transformación importante en el Paraguay, que podamos gobernar colectivamente y sobre todo que demos respuesta a la sociedad que está esperando que el Paraguay cambie, que el Paraguay inicie una nueva etapa de transformaciones para enfrentar los problemas sobre todo sociales, económicos y también políticos. Usted fue gran parte del cambio que se logró cuando ganó Lugo la presidencia, que venía de muchos años de gobernación del Partido Colorado. Usted fue ministra de Salud en ese momento, que vale destacar el reconocimiento que tiene por varios sectores de la política del Paraguay, el reconocimiento de la gestión que usted tuvo frente al Ministerio de Salud, principalmente con entrega de medicamentos, unidades de terapia intensiva, llevando centros hospitalarios a lugares del Paraguay que no tenían atención médica. ¿Hubo un retroceso en este punto en el Paraguay en lo que tiene que ver con la medicina? Sí, Paraguay tiene una historia de postergación en la salud pública. Los problemas son de largo plazo, son estructurales. Nunca apostamos a un sistema público de salud y el problema de la salud se convirtió en un modelo prebendario político donde hay que pedirle al político de turno, llámese intendente, concejal, gobernador, ministro,
presidente, senador, diputado, que nos ayude, que nos consiga la ambulancia, que nos consiga la cama. O sea, nunca fue un tema de derechos en el Paraguay, a pesar que la Constitución del 92 dice que es un derecho. De modo que en el 2008 nosotros intentamos dos cosas: establecer el concepto de derechos y pensar soñamos construir un sistema público a largo plazo que sea universal, que sea de calidad y que se base en el derecho a la salud y no en la mercancía, ¿no? Un sistema que paga cada uno lo que puede y recibe en cuanto al dinero que tiene, no a sus necesidades de salud. Y eso fue lo que marcó 3 o 4 líneas estratégicas que por supuesto mejoraron el acceso. Mucha gente que nunca tuvo médicos, por primera vez llegó un equipo de salud de la familia, se retiraron los aranceles del sistema público, se creó la red de ambulancias, la red de atención de terapia intensiva. O sea, lo que fuimos es empezando a esbozar un sistema público que tenía que llevarse a largo plazo. Vinieron los cambios políticos, el golpe parlamentario que nos sacó del gobierno. 2011, 2012 por ahí, 2012. Tanto, a pesar de que aumentó el presupuesto, esta filosofía política de un sistema universal, de un sistema que vaya desde lo más simple a lo más complejo, que tenga una inserción territorial para descentralizar, porque todo está acá cerca de la capital y los alrededores. Pensar que somos 7 millones de paraguayos y que el sistema es para los 7 millones, no para los que vivimos en Asunción y Central. Eso, en esa línea política de intervención es que hemos retrocedido. Las unidades de familia siguen siendo las mismas, volvimos a partidizar el sistema. Hay que ser colorado y hoy que hay internas hay que ser del sector del partido que está en el gobierno. Volvimos a usar medicamentos, insumos para campañas políticas, corrupción. Tuvimos en la pandemia 514 millones de dólares. Todo el primer periodo de compras tuvimos que deshacerlas por causas de corrupción, de malas prácticas. Sí, que venían las vacunas, que no venían. Que no venían. Fuimos el último país de la región en entrar en el proceso de vacunaciones. La gente actuó políticamente correcta, participó del aislamiento, contribuyó pensando que en ese tiempo el gobierno haría las mejoras y terminamos por la corrupción finalmente en el momento álgido sin los servicios que necesitábamos. Con respecto en el tema de salud, senadora, ¿qué usted como Frente Iguazú hoy participando de la concertación? Sí, estamos trabajando, darle continuidad al proceso que iniciamos y avanzar sobre la construcción de un sistema público. Creo que Paraguay puede avanzar hacia modelos como incluso lo hizo Uruguay de alguna medida, solamente que ustedes tienen un sistema mutualista que fue histórico. Nosotros tenemos más una historia de sistema público. El 70% de la oferta de servicios está en el sector del Ministerio de Salud, un 15-20% está en la Seguridad Social y un 10% está, digamos, en el sector privado con más nivel de desarrollo. A nosotros nos parece que un modelo como el sistema público español, que tiene una alta desconcentración, que tiene basado en la atención primaria, que tiene un sistema de fuerte alianza con el sistema universitario para poder hacer una reconversión del sistema de recursos humanos en Paraguay e invertir en la formación de recursos humanos, porque hay especialidades que no tenemos. O sea, pensar en modernidad, pensar en un modelo de gestión, porque acá muchas de las cosas no es solo dinero, sino es cómo se administra y cuál es la filosofía política. Por ejemplo, la gestión de hospitales. Acá seguimos con la gestión de hospital en un director de hospital con una historia en el Paraguay de autoritarismo. Entonces el director del hospital, puesto políticamente, actúa como un operador político. Tenemos que ir a los consejos de hospitales, incluso con representación de la comunidad, y donde todo el hospital gestione juntos.
las enfermeras, los médicos, el sector de limpieza, el sector de mantenimiento de medios de diagnóstico, o sea, los residentes, o sea, que sea una gestión colegiada que nos permita hacer procesos de calidad interna. O sea, aquí hay que hacer cosas que no hicimos nunca. Tenemos que cambiar, digamos, desestructurar lo que tenemos como un sistema de hace 30, 40 años, que son conceptos anquilosados de la salud pública y de la gestión, y entrar en un moderno sistema, no solo por la tecnología, sino por un pensamiento renovador que nos permita hacer gestiones colectivas, tener una buena relación con los usuarios. Somos 7 millones de personas, o sea, no hay razón para que no podamos trabajar de manera articulada. Y hoy, con los esquemas de atención primaria, queremos llegar a las comunidades y trabajar los diferentes aspectos que hacen a la salud, no solo a la enfermedad. Te comento, nosotros dejamos un sistema que no sé si sigue funcionando, donde para el control de la muerte materna teníamos registradas por GPS en el territorio de las unidades de familia a todas las madres en situación de embarazo. Y con un sistema que hacía alertas de los trimestres para ver si la mujer cumplió con todos los requisitos. Se hizo la ecografía, se hizo el análisis, etc. Y con los últimos 20 días, una alarma de riesgo de que está en proceso de riesgo de parto, por lo tanto, en algún servicio la tienen que estar esperando. Pero ¿qué pasa cuando tienes un sistema así y detectas que esa embarazada es una niña de 12 años? Porque el Paraguay tiene 2 partos por día de niñas entre 10 y 15 años. 600 partos por día de niñas que son violadas, ¿no? Entonces, si tienes una niña de 12 años, el sistema de salud tiene que hablar con el sistema de educación para que esa niña esté en el ámbito escolar, no sea rechazada por la familia, por el ámbito escolar, etc. Y tienen que trabajar juntas. Si esa niña es pobre, si esa niña es una indígena, tiene que tener la ayuda de Tecoponá, que es el sistema de ayuda para los pobres, de tal manera a que el sistema de salud sea un gran articulador de un sistema de protección social, no solamente una red de hospitales y médicos. Un poco por allí va la propuesta, la red de servicios, pero también un gran dispositivo de protección social comunitaria. Va a llevar un largo trabajo todo eso. Yo no sé si va a dar en 5 años de gobierno. Y la concertación quiere quedarse 4, 5, 6 periodos, no con las mismas personas, pero sí como un proceso de una gran articulación social en el Paraguay, donde hay un interés de que los paraguayos que no están en la corrupción, en la mafia, en el lavado, en los privilegios, ese grupo pequeño de privilegiados sea reemplazado por una gran mayoría ciudadana que defienda intereses, derechos y construya un país democrático. Con respecto a la concertación, se da el caso, hoy usted hacía referencia, por ejemplo, a Uruguay y demás, que también hizo una concertación, pero con partidos políticos que son, yo no sé si hoy en día hablar de izquierda y derecha, porque hoy en día me parece que más bien va por planes políticos o proyectos políticos más que por izquierda o derecha. ¿Cómo es hoy en día la concertación con partidos como, por ejemplo, como Frente Iguazú, con un ideal, con proyectos, y estar del otro lado con Patria Querida, por ejemplo, que son ideales y conceptos totalmente diferentes a lo de Frente Iguazú? ¿Cómo se puede llevar a cabo esas ideas tan diferentes dentro de un mismo sector? Bueno, yo creo que van a haber coincidencias y va a haber cosas que no vamos a coincidir, y justamente el espacio de la concertación pretende avanzar por los mayores consensos posibles. Probablemente lo que no estemos en consenso seguiremos en disputa, pero hay cosas como, por ejemplo, este tema de la reforma del sistema de salud. Creo que es un problema para todos, no hay partido político, podemos creo. Acordarlo, tendremos matices, pero podremos acordarlo. Como el tema de la tierra en el Paraguay, que tal vez sea un conflicto que pueda confrontarnos fuertemente con Patria Querida, pero es un conflicto que no podemos evitar. Pero
Dentro de la mirada de ese conflicto, la primera etapa para afrontar el conflicto es un diagnóstico que implica el catastro nacional del Paraguay. Acá hay tierras superpuestas, tenemos 6 millones de hectáreas o 8 millones de hectáreas de tierras malavidas. Tenemos asentamientos humanos que tienen 20 años, que pagaron su título pero no se les entregó. Hay plazas ocupadas por seccionales coloradas desde la época de la dictadura. Hay gente que entró en un plan de viviendas como en su momento era CONAVI, creo que se llamaba, que pagaron y nunca tuvieron. O sea, te doy las variaciones de problemas y algunos de ellos son fáciles de resolver. Creo que las plazas públicas entregadas por el Partido Colorado tienen que ser un proceso pacífico, lógico y de consenso, sin ningún tipo de avasallamiento tampoco, porque los colorados son una fuerza social y política, pero la cúpula del partido es otra cosa. Entonces, en ese sentido, lo que yo no quiero es maximizar las contradicciones, sino decir cuánto de esto es fácil resolverlo juntos y en qué parte no lo va a hacer. Y va a ser una discusión y una correlación de fuerza y un debate social y tendremos que avanzar por ese lado. Pero hay muchas cosas que podemos ir avanzando en las cuales vamos a estar de acuerdo, muchos sectores diferentes, porque a lo mejor los conflictos no son, digamos, directos. El tema de la reforma tributaria, y es un tema que tenemos que conversarlo, viable en cualquier país del mundo y tenemos que discutirla. ¿Le vamos a alzar el impuesto a todo el mundo? No, vamos a hacer una política de justicia tributaria y de hacerlo progresivo, porque hoy todo eso descansa sobre el IVA, que es el más injusto de los impuestos. O sea, ese tipo de debates son los que se van a iniciar. Y seguramente por eso es clave la gobernabilidad política. Por eso hoy yo, que estoy como presidenta de la concertación, mi rol principal es lograr establecer los mecanismos del diálogo, los mecanismos de cómo nos ponemos de acuerdo, cómo hacemos este proceso, qué mecanismos vamos a tener, cómo vamos a hacerlo. No es un rol muy fácil el que está cumpliendo, ¿no? En absoluto, pero creo que es necesario. Nosotros ya estuvimos en una alianza con el Partido Liberal y con otras fuerzas políticas, gracias, muy amable. Y bueno, y fuimos hasta incluso traicionados, digamos, porque votaron después para nuestra destitución. Y es parte de nuestra historia política que tenemos que asumirla. Entonces, probablemente nos faltó en ese momento esta discusión previa que hoy estamos haciendo. Nos fuimos juntos a ganar una elección y al día siguiente éramos gobierno. Creo que en la mayoría de los que llegaron, como era parte de una distribución política, llegó allí con una propuesta más a veces de su sector que una propuesta de la propia alianza, y eso tuvo sus fortalezas y sus debilidades. Y una cosa que nos favoreció en el tema de salud, que justamente nosotros éramos un equipo de 20 personas que durante el periodo de construcción de la alianza nos reunimos como 10 meses y elaboramos un pequeño borrador de proyecto que fue el que pudimos implementar al día siguiente, porque llegamos y teníamos un trabajo previo. Hoy queremos hacer eso, queremos llegar con propuestas acabadas. Seguramente en este momento de la interna todavía se dificulta mucho más, pero cuando tengamos un candidato vamos a hacer ese proceso de llegar con equipos de trabajo, equipos en educación, equipos en salud, equipos en lo económico, equipos en las relaciones internacionales, en el desarrollo productivo, en el tema del ambiente, etcétera, y trabajar un gran espacio de acuerdo nacional. Necesitamos construir y no solamente entrar en la típica discusión política de los ataques personales, de los agravios, de los insultos, que finalmente pueden vender votos en un momento dado, pero que en realidad no transforma la vida de la gente. La política, yo siempre le explico a la gente, la política tiene que ser la oportunidad de estar en un espacio de poder y recursos
para poder transformar a través de políticas públicas la vida de la gente. Exacto. ¿Qué pasa en el Paraguay? Y te doy un ejemplo. La política del Metrobús era una política de transporte en el Paraguay. Nos endeudamos por 30, 40 años. El proyecto no estaba claramente definido. Le cerramos una avenida principal por 3 años y fundimos a todos los comerciantes. Algunos murieron de infarto por toda la crisis económica. Se hizo un daño moral y económico a muchísimas familias. Se comenzó a construir, no se pudo concluir, se deconstruyó. Tenemos la deuda, no tenemos el Metrobús, tenemos el mismo problema de transporte y nadie se fue preso ni está imputado. Entonces, esa es la política que no queremos. Queremos que la política tome el mismo préstamo y en pocos meses tenga un sistema de transporte para la gente. Muy bien. Señores, la mesa está servida. Vamos a un corte de unos minutitos y ya volvemos con Esperanza Martínez. Amigos, amigas, seguimos aquí en A Fuego Lento, en La Pascuala, Parrillada La Pascuala, que nos encuentran en @Parrillada La Pascuala en Instagram, así que pueden hacer las reservas. Acá se comen muy buenos asados, tenemos un menú bastante variado y seguimos con Esperanza Martínez charlando un poquito detrás de cámara de todas las mejoras que se vienen. ¿Cómo estamos en el Paraguay hoy a nivel educación? Estamos muy flojos, ¿no? Estamos muy flojos y estamos en un proceso de una reforma educativa, pero yo espero que el próximo gobierno también, como a la salud, le dé una prioridad trascendente al tema de educación. Y necesitamos apostar a también una diversidad económica. Tenemos que salir del extractivismo, el monocultivo y avanzar hacia un proceso de industrialización en el Paraguay. Y eso implica una juventud que tenga habilidades diferentes a las que hoy tenemos y sobre todo la oportunidad de tener un sistema público de salud, como decimos, igual que en la salud, que llegue a los 7 millones de paraguayos y que dé la oportunidad. Y acá hay, a mi criterio, 3 elementos importantes. El primero es la formación de docentes, o sea, el docente es el mentor. O sea, podemos comprar las computadoras, podemos mejorar la estructura, etcétera, pero el docente es el que marca la vida de los jóvenes. Y uno se acuerda cuando tuvo un buen profesor, cuando tuvo una experiencia académica. La segunda escuela. Exacto, tú dices, la segunda casa, perdón. Así es. Entonces, es importante la inversión en los docentes, tanto en sus condiciones laborales como en su formación profesional. En segundo lugar, tenemos que pensar en una reforma educativa en el Paraguay que prepare para el empleo, pero también que prepare para la ciudadanía. Nosotros tenemos un déficit con la democracia, con bajar los índices de violencia, los índices de intolerancia, el tema del respeto a las leyes, la situación de la corrupción. No solamente saber leer, escribir y las demás cosas que también tenemos que, pero sí preparar a los jóvenes para una ciudadanía democrática y sobre todo constructiva, y habilidades para la vida, para que puedan relacionarse con un empleo temprano, para que puedan capacitarse, para que puedan interesarse en el avance de la ciencia, de la tecnología, pero también en las artes, en la cultura. O sea, necesitamos, porque son valores importantes en una sociedad tan carente de derechos, que no vamos a salir nomás
con la suma, la resta y la multiplicación. Necesitamos también construir mucho valor y muchos valores dentro del sistema educativo. Y después está lo más, digamos, fácil de hacer: mejorar la infraestructura, Claro. Desconcentrar territorialmente, invertir en recursos, en todo lo que sea también el uso de internet, etcétera, el uso de idiomas, una serie de cosas que evidentemente son diferentes, pero creo que el corazón de los docentes y una mirada de una reforma ciudadana ligada al empleo y una transformación de los valores tiene que ser el eje fundamental de las transformaciones. Le hago una consulta, Esperanza. Dentro de la concertación, en el caso de llegar a ser gobierno, ¿pueden llegar a tener, por ejemplo, algún ministro o algún cargo importante, algún personaje de la vereda de enfrente, como por ejemplo el Partido Colorado, si lo ven capaz de llevar a cabo ese rol, o prefieren que no? Le pregunto esto porque en programas anteriores estuvo aquí Santi Peña y le preguntamos, en el caso de que llegara a ser gobierno, si pondría a alguien en algún ministerio, siempre y cuando sea una persona capaz y que podría hacer eso. Veo que muchas veces en los gobiernos no tenemos nadie dentro del partido, no tenemos nadie, puede ser ministro, si lo ponemos. ¿Por qué? Pues una persona capaz, tiene muy buena gestión y demás. ¿La concertación haría una cosa como esa? Yo creo que sí, no, seguramente va a ser una decisión colectiva. Pero no están cerrados, no están cerrados en absoluto. Y más, te digo, el gobierno de Fernando Lugo es el gobierno más plural y democrático que tuvo la historia política del Paraguay. Hubo ministros y funcionarios de altos rangos, desde el Partido Comunista hasta el Partido Colorado, el Partido Liberal, el Frente Guazú, sin partidos, del Encuentro Nacional. O sea, en realidad fue una cartera plural, una cartera democrática, y eso ayudó muchísimo también en la construcción. Y yo te doy mi experiencia en salud. Yo habré llevado 20 personas para un ministerio que tenía 35.000 funcionarios. La mayoría de la gente administrativa en lo económico eran funcionarios antiguos, colorados o jóvenes. Yo aposté mucho a los jóvenes. Simplemente que acordamos las reglas, acordamos la línea política y trabajamos mucho para que haya una articulación y una integración entre nosotros. Pero creo que nadie me puede señalar de que hemos perseguido. No fue un gobierno de exclusión, no fue un gobierno que esto es para el Frente Guazú o para tal sector. Al contrario, habrán habido algunos directores que, como siempre, hay un fanatismo acá entre colorados y liberales, pero como filosofía política ni Fernando Lugo ni la mayoría de los ministros hemos tenido una cuestión discriminatoria. Yo espero que eso sea la filosofía también de esta concertación, donde están colorados también. O sea, dentro de la concertación también está el Partido Colorado, con exponentes, con afiliados que están cansados de la cúpula de su partido. De modo que esto va a ser una gran concertación nacional, y queremos que se mantenga eso con las mejores personas. Ojalá que así pueda ser. Muy bien. Con respecto a lo que se viene futuramente, ya pensando en marzo, abril era la selección, creo. En abril. ¿Cómo usted lleva a cabo la pelea? ¿Usted tiene pelea hoy en día en el Senado? ¿Tiene candidatos también que le están peleando el puesto de senador? Bueno, hay muchas colegas, compañeras con una trayectoria muy importante, el caso de Katia, el caso de otras compañeras. El Senado, en este momento hay una lista de la concertación donde está el Partido Liberal con 2 o 3 partidos de la oposición. Sí. Hay otra gran alianza en el Encuentro Nacional liderada por Katia. Está el Frente Guazú Ñemonguetá, que es una ampliación del Frente Guazú, que éramos 9 partidos y movimientos, hoy somos 16 partidos y movimientos, que pretende ser la representación del ala progresista de la concertación.
Y creo que ahí está, seguramente va a estar el partido de Payo, va a estar el partido de... ¿Mayo también va a estar? No, no, estoy hablando de quienes van a disputar Ah, las listas de senadores. Van a haber unas 6, 7 listas de senadores. Y dentro de los que apoyamos la concertación, creo que seremos unas 4 o 5 listas que apoyamos toda la chapa de la concertación, al que resulte de la concertación, pero vamos a disputar las bancas del Senado desde movimientos diferentes. ujú. Bueno, vio ahora que el flagelo un poco de los países vecinos está cambiando nuevamente. Uh-huh. Argentina tuvo un proceso con Macri, después se cayó, volvió Fernández con Cristina a la cabeza. Un conflicto bastante grande tiene internamente allá entre Cristina, tanto como el presidente como el vicepresidente. Ahora Brasil con Lula, que sacó una gran ventaja, viene un balotaje. ¿Usted cree que el Paraguay sería bueno poner la figura de balotaje? Sí, yo creo que con el tiempo, solo que requiere una reforma, una constituyente, pero es uno de los temas pendientes en Paraguay, el de introducir el balotaje. Sobre todo ya que hay dos partidos muy fuertes. Exacto. Y necesitamos, el balotaje lo que da es la mayor legitimidad del proceso. Primero porque en la segunda vuelta se tienen que hacer coaliciones, alianzas, y segundo porque finalmente uno termina representando a la mayoría del país. A veces aquí se gana con el 30%, el Partido Colorado ganó con 38%, el 70%. Siempre va a ganar más fuerte, ¿no? Claro, O sea, tiene una estructura, pero en términos reales, si uno gana con el 38%, el 70% no está de acuerdo, no está de acuerdo, con el exacto. presidente. Y yo Es creo como una que elección un poco injusta, ¿no? es una cuestión injusta. Entonces, creo que es un tema pendiente en el Paraguay. Y claro, en el proceso de la constituyente del 92 estábamos saliendo de la dictadura, etcétera. El Partido Colorado estaba bastante complicado en términos de que se iniciaba un proceso que les sacaba, digamos, ese control rígido que tenía sobre toda la sociedad y sobre el sistema político. Entonces creo que por supuesto no hubo los consensos necesarios, pero en una segunda constituyente yo creo que sí va a ser establecido ya como un sistema en el Paraguay. Yo creo que sería bueno para el Paraguay, por lo que decía usted, porque a veces no gobierna una mayoría. Gobierna el partido más fuerte, como quien dice, porque sacó la estructura del partido más fuerte. Claro, la estructura del partido más fuerte. Con respecto a la región que decía hoy, cuando se notan estos cambios que estamos teniendo, en su momento cuando fueron gobierno en el periodo de Fernando Lugo, estaban en Brasil, estaba Dilma, me acuerdo, Dilma no. Estaba Lula. Estaba Lula, después pasó a Dilma. Después en Argentina estaba Kirchner. Estaba Cristina. Cristina. Y bueno, en Uruguay estuvo Tabaré Vázquez, después Mujica, después volvió Tabaré Vázquez. Se había dado Bolivia en el caso de Bolivia, pero se había dado como una revolución en Sudamérica, ¿no? Sí. Se sentían mucho más cómodos a la hora de gobernar a nivel como compañeros de países teniendo la misma línea política, como quien dice, se sentían mucho más cómodos que hoy, por ejemplo, ir a sentarse a una mesa con Bolsonaro. Indudablemente. Hay que recordar que porque son ideales totalmente diferentes. Pero bueno, a veces uno está gobernando para un país, ¿no? Entonces uno puede pensar que siempre es favorable, inclusive la alternancia, pero personalmente para mí Bolsonaro fue volver no solamente a una alternancia hacia la derecha, sino a una ultraderecha fascista, misógina, violenta, contra los derechos de las minorías. O sea, Bolsonaro no es un personaje nada más de la oposición de la derecha, y que viene desde varios sectores que hoy se están instalando. Hay un modelo fascista hoy en Italia, lastimosamente encabezada por una mujer, ¿verdad? Pero ese pensamiento extremadamente violento de derecha y en contra de las grandes minorías y en contra de un avance que ha hecho la sociedad de pluralidad y de inclusión es realmente grave, y ojalá Lula vuelva a ganar.
Pero, por ejemplo, en el caso del periodo que nos tocó a nosotros gobernar, Lula con Fernando Lugo lograron la negociación a favor de Paraguay en lo que hace a Itaipú, que no se consiguió en 50 años. Me contaron, que fue lo mejor que se consiguió. Nos pagaron más por las compensaciones, teníamos 160 millones de dólares, pasamos a 360 millones, conseguimos las líneas de 500 kb, se reconoció, digamos, la asimetría y muchos incumplimientos que se dieron, es más, hasta incluso el proceso del reconocimiento de la deuda y la posibilidad que Paraguay utilice el 50% de su energía y que pueda vender a terceros a precios de mercado. O sea, se hicieron avances sustanciales que el próximo... Fue más equitativo, fue alguna negociación de caballero. Así es, y un reconocimiento también del gobierno del Brasil en ese momento sobre una deuda histórica que tienen digamos, todo el Mercosur por la guerra de la Triple Alianza. Totalmente. Y las asimetrías. Entonces, ese nivel de entendimiento, esa mirada de una América Latina solidaria, de una América Latina que tiene que pensar juntos, hacer políticas exterior. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado Cristina, si hubiera estado Lugo, si hubiera estado Evo, si hubiera estado Correa hoy en la pandemia? Yo estoy segura que las negociaciones sobre las vacunas, sobre los medicamentos, sobre el aislamiento... Se hubiera negociado en conjunto. Claro, hubiéramos negociado 30 países, claro. 10 países, 12 países, no ahora con estos acuerdos que nos bajaron de manera leonina a cada uno de los países y nos obligaron a negociar de a uno. O sea, ese es el valor estratégico de pensar de nuevo en una CELAC como lo está haciendo AMLO, liderando esta cuestión de tener una América Latina sin Estados Unidos y Canadá, con los intereses latinoamericanos, y pensar que también somos un gran mercado interno, que podemos vendernos y hacer compensaciones. Uno tiene petróleo, el otro tiene alimentos, el otro tiene minerales, el otro tiene gas, o sea, nosotros pudiéramos incluso lograr una estrategia para situaciones como la que hoy enfrentamos ante una posible tercera guerra mundial. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos petróleo aquí cerca con Venezuela y no necesitamos irnos? O si los fertilizantes, en vez de que nos provea Ucrania, lo hiciéramos acá entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, ¿entienden? O sea, tenemos que mirar también un desarrollo, un modelo de desarrollo. ¿A usted le parece que acá podría afectarnos el tema de una guerra? No sé, yo creo que Sudamérica hoy en día está muy en paz, no creo que vaya... No nos afecta la guerra con la violencia bélica, pero sí con la guerra económica. Sobre el combustible, los fertilizantes, los alimentos, el transporte. Entonces, bueno, hay gente que dice que cuando hay una guerra en Europa, como pasó ya en su momento, países como la Argentina y Uruguay se hicieron millonarios. Después de la guerra. Básicamente después de la guerra. Pero se hicieron millonarios, porque fueron países donde proveyeron Argentina entregó trigo después de la Segunda Guerra y vendía en lingotes de oro, o sea, para hacer todo lo que fue el Plan Marshall. Por eso mucha gente dice, bueno, si hay quilombo, por la presión, hay quilombo allá, nosotros empiezan a llevar cosas de acá. Sí, pero eso más bien son de interés económico, ¿no? Pero sube el petróleo, nosotros no hemos apostado a un modelo de energético, digamos, sustentable, más ecológico. Paraguay tiene 3 hidroeléctricas, esa es una ventaja. Y nosotros tenemos que pensar en un plan de desarrollo donde dependamos mucho menos del petróleo. Por ejemplo, Paraguay tiene una industria del cemento que por la corrupción está totalmente avasallada, pero tenemos yacimientos de cemento para 900 años en el Paraguay. Pero sin embargo, todas nuestras rutas son asfaltadas. ¿Por qué no son de cemento? Deberíamos, hay una... Que con el calor, perdóneme que le hago un paréntesis, porque tengo un poco de conocimiento en la materia. Con el calor que hay en el Paraguay, el asfalto se ablanda. Así es. Sería mucho mejor hacerlas de cemento. Tienen más durabilidad. Exactamente. Pero como dice usted, pero claro, pero el negocio está en lo que hoy traen el petróleo.
Y que es más, tenemos una industria que hoy debería abastecer y ser fuerte. En el gobierno de Cartes nos endeudamos con bonos soberanos para que no se hiciera lo que se tenía que hacer, y Cartes robó el proyecto de una empresa italiana que es de público conocimiento porque hubo denuncia pública de la empresa. Le vino al Paraguay para hacer un proyecto privado, le robó el proyecto y lo construyó él en Concepción, y hoy es dueño del sistema privado en contra de nuestra empresa pública. Sí, Entonces, de cemento. De cemento. La que habló en Vallemí, creo. Así, o sea, en la zona de Concepción. Sí. Entonces, o sea, cuando acá, con que la gente tengamos un espíritu patriótico de pensar en el Paraguay para los 7 millones de paraguayos, aquí tenemos la reserva de agua dulce, una de las más importantes del mundo, sí. Tenemos 3 hidroeléctricas, tenemos tierra fértil, tenemos población joven, no tenemos grandes problemas climáticos, étnicos, raciales, culturales, tenemos minerales, tenemos 7 millones de personas, o sea, tenemos todas las condiciones para ser un gran país. Para ser un gran país. Gente maravillosa, gente todavía con costumbres casi de vida comunitaria, entonces la vida es agradable. Aquí la gente todavía tiene el entorno de la familia, sí. El entorno, el espacio de la familia, o sea, este país pudiera ser un país verde, un país de oportunidades para mucha gente. Solamente que hay que sacar a los corruptos, a los dueños que se adueñaron del Paraguay, colocarlos algunos en la cárcel, otros llevarlos a prácticas correctas de conducta política y económica, y este país va a ser maravilloso. Hablando un poco de las cárceles y la corrupción, ¿qué me cuenta la seguridad jurídica? Y terrible, porque ¿Está de acuerdo con los Estados Unidos, por ejemplo? Sí. De ver, ¿cómo se sintió usted en el momento que Estados Unidos, yo no lo llamo intervención, llamo un comunicado básicamente, ¿no fue una bofetada para el país lo que hizo Estados Unidos? Sí, yo por supuesto, como paraguaya, siento vergüenza de que una potencia tenga que venir a decirle a la justicia paraguaya lo que no está haciendo y reclamarle, y no solamente hacer un comunicado, sino el caso de González Daer hizo que viniera un funcionario de alto rango de la embajada a sentarse con la fiscal general para que salgan los fallos. O sea, es lamentable, eso es romper con toda la institucionalidad democrática del Paraguay, y eso es muy grave. Y bueno, y lo peor es que la gente celebra que haya intervenciones de potencias como Estados Unidos para venir a hacer lo que los paraguayos no podemos hacer nosotros como nos corresponde. Pero evidentemente no se puede dejar de señalar la importancia de los hechos políticos que han creado esta situación. Sigue la justicia paraguaya sin avanzar en los procesos, lastimosamente. Cartes está en su casa tomando whisky, comiendo un asado. Yo creo que la justicia, el Poder Judicial, lamentablemente, es como un órgano recaudador. Tiene un motochorro en la esquina, hoy está preso. Sí, claro. Yo creo que yo como lo veo es como un órgano recaudador. Así es. Es como lo que pasa es que el sistema de corrupción y la podredumbre llegó a los 3 poderes del Estado. En los 3 están inficionados, y también lastimosamente parte de la cultura paraguaya. Entonces, no solamente está el gran robo, sino también esa falta de valores que bajó, digamos, a la sociedad. Entonces, la gente coimea por incumplir el tránsito. Tienes que hacer, me comentabas que tenés que hacer trámites y Exacto. Te piden una cuestión. O sea, ya está la idiosincrasia. Está lastimosamente colocado como que eso es parte de la normalidad. Y eso requiere, por eso es que el tema de la educación es fundamental. O sea, nosotros necesitamos inculcar valores, como hacen los japoneses que dicen lo que no es tuyo es de alguien.
que hace, tú vas a Japón, dejas tu reloj acá Sí. y vienes 2 horas después y el reloj está así, porque la gente no lo va a tocar porque no es suyo. Claro. Y si no es suyo, es de alguien, y que esa persona lo vuelva. O sea, parece una Pero cosa tan estamos años simple. luz de eso, ¿no? Claro. Yo lo viví, por ejemplo, en Dinamarca. Vos ves una persona deja una bicicleta estacionada y viene otro y agarra la bicicleta y se va, pero pará, te está robando la bicicleta. No, las bicicletas son públicas. Sí. O sea, Claro. subís a un transporte público, no pagas pasaje. Sí. Está dentro de todo. Pero también son Pero otras mentalidades. por También, eso ¿no? digo que no digo que llegaremos en corto tiempo, pero No, a largo plazo. claro, por eso es que la Lo que pasa es que en algún momento hay que empezar. Así es, y tenemos que comenzar con las nuevas generaciones, ¿verdad? Tenemos que, por eso que es importante que los maestros sean también referentes, porque como nosotros nos decían en medicina, mi profesor, tenía un profesor de medicina que decía, los alumnos hacen lo que los profesores hacen, no lo que dicen que hay que hacer. Uh-huh. O sea, si tu profesor tiene una mala práctica, yo le decía, así se hace, pero si él hace así, aprendes la mala práctica, porque uno le enseña con el ejemplo. Por eso es que en medicina, por ejemplo, se enseña con el mentorazgo. Uno le tiene que respetar a su profesor. Yo quiero ser como vos, yo quiero ser un gran cirujano como vos, quiero ser un gran pediatra, un gran lo que sea. Y yo trato de llegar a esos valores, a esas prácticas, a ese desempeño. Pero si tu profesor es un corrupto, si tu profesor hace coimas con la empresa, con la industria, vende congresos, etcétera, bueno, ¿cómo sale el chico? Es la misma cosa. Hoy tenemos en la Facultad de Medicina estudiantes de medicina que ya están en acuerdo con la industria farmacéutica porque les va a dar un viaje, un congreso, esto, aquello, y así se va transformando una cultura y unos valores que terminamos después en la gran delincuencia. Uno comienza en lo pequeño y termina en lo grande. Con respecto a la seguridad jurídica, lo dejó claro que usted quiere intervenir. Una profunda reforma al sistema judicial. O sea, quiere intervenir el sistema judicial. Así es. Tenemos que hacer, esa es una cosa pendiente en el Paraguay. Y algunos de los cambios son cambios también constitucionales. Claro. O sea, usted haría una reforma constitucional. Haríamos una reforma constitucional. O sea, dentro del planteamiento. ¿Eso puede ayudar un poco a encaminar al Paraguay en lo que tiene que ver con justicia más equilibrada? Es fundamental. Mira, decía, yo no recuerdo el nombre, pero es un argentino que fue asesor de Alfonsín en su momento, que vino acá a dar una conferencia, y era su asesor en relaciones internacionales, y él decía que el mejor indicador de la calidad de la democracia es el sistema judicial en los países. ¿Por qué? Porque los jueces son nombrados jóvenes de por vida, casi, a pesar que hacen concursos, pero están toda su vida. Entonces, si uno tiene un sistema judicial donde los jóvenes, jueces, fiscales, entran en un sistema de corrupción, lo tienes 30, 40 años de vida. Los ministros de la Corte van hasta los 75 años. En cambio, el poder legislativo y el poder ejecutivo cambian cada 5 años. Puedes tener una mala senadora, un corrupto diputado, un ladrón en el ejecutivo, pero a los 5 años se cambió. El juez ladrón va a ser ladrón y va a definir la calidad de la justicia. Por eso que los países con sistemas judiciales reconocidos, fuertes, íntegros, hablan de la calidad de la democracia. Y acá Paraguay se juega mucho con que se pagan pocos impuestos y por eso va a venir el capital extranjero. Y el capital extranjero se corre de la coima, se corre de la inseguridad, se corre de los ladrones de este país. Que uno viene a traer una inversión de 50 millones de dólares y te piden una coima de 100. Tu inversión es más pequeña que lo que tienes que pagar. Los inversionistas buscan mucho seguridad jurídica. Y por eso, justamente entonces, para que si ellos vienen a hacer una inversión, no vengan mañana y se le apropien de su inversión. Así es. Básicamente de eso también. Así es. Por eso digo, Paraguay ahuyenta a empresarios no precisamente
no los atrae porque tiene bajos impuestos, porque al final los impuestos también colocan seguridades públicas, la salud, la educación, el sistema de transporte, etcétera, y se necesita invertir en esas áreas. Acá se corren de la corrupción y se corren de un sistema jurídico totalmente controlado políticamente. Bueno, y eso es un tema que hay que enmendar para poder pensar de que queremos traer inversión al Paraguay. No Sobre todo seria, porque claro, las que vienen son sí, las especulativas y exacto, las que nos traen negocios basura, exacto, que abundan también en el mundo. Exacto. Con respecto a la parte tributaria, usted hizo un hincapié muy grande, que es un tributo bajo. Pero también así como es bajo, tengo conocimiento también que no todo el mundo lo paga. Así es. Y hacen maniobras, por más que sean bajos, hacen maniobras para pagar menos todavía. Sí. Yo creo que no sé si estaría bien aumentarlos, eso lo van a ver ustedes internamente con los especialistas, pero sí que yo creo que si pagáramos todo lo que hay que pagar, yo creo que me animaría a decirle que hoy en día la recaudación sería más del doble o el triple de lo que se recauda. Y se robara menos también. Exacto. Se recauda más y se roba menos. Y sobre todo otros hechos como el contrabando, ¿verdad? Eso es impresionante. El contrabando, la falsificación. O sea, por eso hay que pensar en un plan económico que corrija los errores sustanciales. Las compras públicas, el sistema de recaudación y las evasiones, elusiones que hay en este momento, el tema del contrabando digamos, y la falsificación, y la necesidad de poder hacer un sistema que sea de poco burocrático, muy tecnológico para sacar la corrupción del intermediario a corto plazo, y que entonces le sea fácil a la gente ser legal, participar de la vida económica. Yo quiero abrir una pequeña despensa, una panadería de barrio, y me sea fácil el trámite. Claro. No tenga que... pueda tener sistemas de rendición de cuentas, de inscripciones, de regularizaciones que sean sencillos, ágiles, con poca intermediación, capacitar a la gente joven para la vida tributaria, ¿verdad? Pensar de que esto también es parte de una cultura social, claro, que tenemos que desarrollar. Claro. Por eso que no es suficiente una o dos medidas, sino tener un gran plan, que van a tener medidas, por supuesto, a corto, mediano y largo plazo, pero tomar esa decisión de hacer estas transformaciones e iniciar en el próximo gobierno. Yo creo que también se ha dado un poco ahora la lista de la Municipalidad de Asunción, no sé si está enterada, la lista de los deudores, se entregó. Sí. En el que hay dos clubes importantes rankeando ahí en los primeros lugares, y después, bueno, vienen bastantes familias y demás. Pero yo creo que si todo ese dinero que se recaudara, si se administrara bien, vamos a partir de esa base también. Así es. Porque hoy se está recaudando de repente el 40% de lo que dice recaudar. Y que quizás no se está destinando como se tiene que destinar. Ahí es una autocrítica aparte. Pero imagínense toda esa recaudación si recibe la municipalidad hoy, ¿cómo estaría Asunción? Así es, así es. Entonces, imagínense eso a nivel, una municipalidad es algo pequeño, local y demás. Imagínense eso a nivel país. ¿Cómo sería? Si todo el mundo recaudara y se administrara esos fondos que se recaudan como debe ser. Por eso tendríamos un país de punta, de primer mundo. Claro, por eso que digo, aparte del dinero, en este país hay que hacer profundos cambios en la gestión. En el tema de la transparencia, la rendición de cuentas y las compras públicas son un tema así, un triunvirato que no puede Exacto. dejarse. Y por otro lado, innovaciones, hacer cosas nuevas, talleres tecnológicos. Por ejemplo, gente joven que quiere empezar hoy un emprendimiento. Tener en las municipalidades pequeños laboratorios para que uno sepa cómo abrir una empresa, cómo claro. tener un sistema financiero, cómo hacer un plan de comunicación y claro. de marketing, cómo hacer un control de costos o de inversión.
para que alguien que quiera iniciar pueda tener un proceso de capacitación, y eso no es demasiado dinero, ¿no? Es simplemente pensar en la gente. Lo que no hay en el Paraguay es políticas públicas, porque la política, insisto, es pensar en la gente y transformar la vida de la gente. Acá la política es pensar en un negocio, voy a comprar esto para ganar tanto, entonces compro la computadora pero no tengo el proyecto educativo, compro los insumos pero no tengo el proyecto. Entonces aquí hay una ausencia de políticas públicas, de un pensamiento público de transformación sobre lo colectivo, sobre el transporte público, sobre la salud, sobre la educación, el área que tú quieras. Aquí lo que hay que es pensar en la gente. Cuando uno piensa en la gente, vienen las políticas, cambio el horario. Yo siempre digo en salud, tienes un hospital aquí y acá tienes una fábrica donde las mujeres, los hombres salen a las 6 de la tarde. ¿Por qué no haces el sistema de atención ambulatoria de 6 a 9? Cada uno, yo tengo que hacer el análisis, vos venís acá, vos tenés que hacer, pero no podemos sentar a hacer un circuito inteligente para que la gente esté mejor. Esa es la clave. Para mí, la clave del próximo gobierno es pensar en la gente y hacer grandes transformaciones para que la gente viva mejor. Muy bien. Muchísimas gracias, Esperanza. Para mí fue un placer tenerla en mi mesa. Es un gusto estar charlando con usted. Es una gran senadora, una gran profesional. Y lo importante es que siempre está pensando en la gente y principalmente gestión. Así es. Así que muchas gracias por estar. Al contrario, gracias, y también a la Pascuala por el excelente almuerzo. Dale. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esperanza. Queridos amigos, seguimos el domingo que viene. Sigan con la programación de América. Así que hasta el domingo que viene a las 12 aquí, en A Fuego Lento.